Cuando nos acercamos a las Escrituras con un corazón abierto, descubrimos que cada palabra tiene un peso eterno, y que detrás de cada mandamiento, de cada símbolo, late un misterio que nos conecta con la vida misma. Esta serie de enseñanzas nace precisamente de ese deseo, mirar con ojos nuevos aquello que quizá hemos escuchado toda la vida, pero que al ser comprendido desde sus raíces hebreas y desde la enseñanza de Yeshua, revela tesoros ocultos que transforman nuestra fe. A lo largo de este camino, vamos a sumergirnos en verdades que han sido mal interpretadas o pasadas por alto durante siglos. Hablaremos de lo que significa realmente el bautismo, no como un rito vacío, sino como una entrada al pacto renovado. Veremos cómo el paso por el Mar Rojo fue más que una huida, fue un bautismo nacional que marcó el inicio de la identidad de Israel. Exploraremos cómo la circuncisión del corazón conecta con la obra del Espíritu en lo más profundo de nuestro ser. Meditaremos sobre la importancia del Sabbat como señal eterna del Creador, y tocaremos el misterio de los dos Mesías que los profetas anunciaron y que nos llevan a entender de manera más clara la misión de Yeshua. Cada enseñanza está diseñada para hablarle a tu espíritu, para que no solo aprendas con la mente, sino que experimentes un encuentro con la verdad. No se trata de información, sino de transformación. Aquí no encontrarás discursos fríos, sino palabras que buscan tocar tu corazón, remover dudas y despertar fe. Y quiero invitarte a que no recorras este camino en silencio. Tus comentarios, tus preguntas, tus reflexiones son muy valiosas, porque muchas de las enseñanzas que hoy compartimos nacen precisamente de las inquietudes que ustedes, con sinceridad, han planteado. Este canal, Palabra Viva Biblia y Fe, es un espacio de encuentro, de búsqueda y de revelación, y cada participación tuya es una semilla que nos inspira a seguir escudriñando la palabra con mayor profundidad. Prepárate entonces para caminar juntos por senderos antiguos que siguen vigentes, para descubrir que nada en la Escritura está puesto al azar y que todo apunta al Mesías. Abramos el corazón, dejemos a un lado las prisas y permitamos que la palabra misma nos hable. Cuando hablamos de bautismo, muchos piensan de inmediato en un rito religioso, en una ceremonia que se hace porque hay que hacerlo. Pero si vamos al corazón de la Escritura, descubrimos que el bautismo no es simplemente un acto externo, sino un punto de quiebre en la vida de una persona. Es una transición, un cambio de identidad, un cruce de frontera espiritual. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 10:1-2, nos abre una ventana impresionante cuando dice que nuestros padres, Israel, pasaron bajo la nube y por el mar, y que todos fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar. Con estas palabras, Pablo está haciendo una conexión que cambia nuestra manera de entender el bautismo. Porque lo que ocurrió en el Mar Rojo no fue solamente una liberación militar, ni un escape milagroso, fue un bautismo nacional. Fue el momento en que un pueblo esclavo cruzó por las aguas y emergió al otro lado ya no como esclavos de Egipto, sino como el pueblo escogido del Dios viviente. ¿Te das cuenta de la magnitud de eso? El bautismo no comenzó en el Jordán con Yohanan el Bautista, ni siquiera en las instrucciones de Yeshua a sus discípulos. El bautismo tiene raíces mucho más antiguas, y en su esencia siempre ha significado un tránsito, dejar atrás una condición y entrar en otra nueva. Israel, al cruzar el mar, dejó atrás el látigo del faraón, la humillación de generaciones, la impotencia de la esclavitud. Y al salir del agua, aunque todavía tenían un largo camino por recorrer en el desierto, ya estaban en una nueva dimensión, eran el pueblo del pacto, los redimidos, los llamados a caminar hacia la tierra prometida. El agua, en la Escritura, siempre ha tenido un significado doble. Por un lado, representa caos, juicio, incluso muerte. Por otro lado, es también símbolo de purificación, de vida, de nuevo comienzo. El mar que podía tragárselos se convirtió en el vientre que los dio a luz como nación. Y en esa paradoja se revela el misterio del bautismo. Atravesar las aguas es atravesar la muerte, pero al hacerlo de la mano de Dios, no quedamos sepultados, sino que salimos renovados, resucitados a una nueva identidad. Yeshua toma esa misma realidad y la coloca en el centro de su enseñanza. Por eso dice a Nicodemo en Juan 3 que es necesario nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino. No es una opción, es un requisito. Porque nadie puede entrar en un pacto renovado con Dios permaneciendo con la identidad antigua. Así como Israel no podía ser pueblo libre mientras aún estaba en Egipto, así también nosotros no podemos caminar en la libertad del Espíritu si seguimos viviendo con las cadenas del pasado. El bautismo es el acto por el cual aceptamos esa transición y dejamos que la obra de Yeshua nos saque de Egipto para llevarnos al otro lado. En Jeremías 31:31-33,
Dios anuncia un nuevo pacto, no como el que hizo con los padres cuando los sacó de Egipto, pacto que ellos quebrantaron, sino un pacto escrito en el corazón. Observa que la referencia vuelve siempre al Éxodo, al rescate, al inicio de un camino. El nuevo pacto no borra el antiguo, sino que lo lleva a su plenitud. Ahora no son tablas de piedra las que llevan la ley, sino corazones transformados por el Espíritu. Y el bautismo es precisamente la entrada a esa realidad, pasar de una vida gobernada por la carne a una vida dirigida por el Espíritu. El bautismo, entonces, no es un simple símbolo vacío. Es una declaración espiritual poderosa: ya no soy esclavo. Así como Israel miraba atrás y veía las aguas cerrándose sobre los ejércitos del faraón, también el creyente bautizado puede mirar atrás y decir: mis cadenas quedaron atrás. El poder del pecado no puede perseguirme más. El enemigo fue sepultado en las aguas. Por eso Yeshua lo dejó como mandato. Porque entendía que, para caminar en el reino, cada discípulo debía experimentar esa transición de manera consciente y pública. No basta con creer de labios para afuera, es necesario atravesar las aguas, porque el reino no se edifica sobre esclavos, sino sobre hijos libres. Y aquí quiero que lo sientas en lo profundo: cuando decides bautizarte en el nombre de Yeshua, no estás cumpliendo una tradición, estás entrando en la historia del mismo pueblo de Dios. Estás repitiendo, en tu propia carne y espíritu, el cruce del Mar Rojo. Estás diciendo: yo también dejo atrás Egipto, yo también cruzo las aguas, yo también camino hacia la promesa. Piensa un momento en cómo debió sentirse Israel en aquella noche. El mar frente a ellos, el ejército del faraón detrás, y ninguna salida visible. Desde una mirada humana, todo parecía perdido. Pero allí, en ese instante de desesperación, Dios abre un camino donde no había camino. Eso es lo que el bautismo representa en nuestra vida, el momento en que descubrimos que, aunque el pecado, la culpa y las cadenas del pasado parecen tenernos arrinconados, Dios abre una senda nueva para que podamos cruzar hacia la libertad. El bautismo no se trata de un ritual vacío, sino de una respuesta de fe al milagro de Dios que abre las aguas de lo imposible. En ese cruce, Israel no solamente vio la salvación de Dios, sino que experimentó un renacimiento colectivo. Lo mismo ocurre cuando una persona pasa por las aguas del bautismo, ya no sale siendo la misma, porque Dios la ha hecho parte de una nueva creación. Pablo lo explica de manera contundente en Romanos 6, 3-4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mira la fuerza de esas palabras: el bautismo no es solo un símbolo de limpieza, es participación real en la muerte y resurrección del Mesías. Así como Israel murió a la esclavitud en el mar y nació como nación libre, nosotros morimos al viejo hombre y nacemos como hijos redimidos. Ahora, observa que en el cruce del Mar Rojo no fue Israel quien abrió las aguas, ni fue su fuerza la que derrotó al ejército egipcio. Fue la obra de Dios. De la misma manera, en el bautismo, no somos nosotros los que nos salvamos por nuestras fuerzas. Es la obra de Yeshua en nosotros. El agua no tiene poder en sí misma, el poder está en la obediencia, en la fe y en la acción redentora del Mesías que nos cubre. Cuando Yeshua mismo se bautizó en el Jordán, no lo hizo porque necesitara perdón, pues él era sin pecado. Lo hizo para identificarse con su pueblo y para mostrarnos que todo discípulo verdadero debe pasar por ese umbral. En ese momento, el cielo se abrió y la voz del Padre dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», Mateo 3:17. ¿Qué nos revela esto? Que el bautismo no solo nos saca de la esclavitud del pasado, sino que nos afirma en nuestra identidad. En las aguas se nos declara hijos amados. El pueblo de Israel cruzó el mar y al otro lado comenzó el caminar en el desierto. Nosotros, al ser bautizados, comenzamos el proceso de transformación hacia la plenitud en el reino. No significa que todo será fácil, pero sí que nuestra identidad ya no depende de Egipto ni de sus cadenas, sino del pacto con Dios. Y aquí hay un detalle poderoso: Israel salió del agua y vio al enemigo destruido. Del mismo modo, cuando somos bautizados en Yeshua, podemos tener la certeza de que la sentencia del enemigo ya no tiene poder sobre nosotros. El bautismo es una proclamación pública de victoria, un acto profético que declara que el pecado ya no tiene dominio sobre nuestra vida. Por eso, cada vez que un discípulo baja las aguas, el cielo lo mira con agrado, porque está repitiendo el patrón eterno del Éxodo: salir de esclavitud, cruzar las aguas,
comenzar una nueva vida. Imagina ahora que tú mismo estás frente al mar. Piensa en todo lo que cargas, heridas, fracasos, miedos, culpas que parecían insuperables. Así como Israel escuchaba el rugido de los carros egipcios detrás de ellos, tú has escuchado la voz de tus pasados errores persiguiéndote, diciéndote que no hay escape, que siempre volverás a lo mismo. Y, sin embargo, Dios extiende su mano y abre un camino donde parecía imposible. El bautismo es la materialización de ese milagro en tu vida. Es tu propia historia de éxodo, tu cruce personal hacia una libertad que ya no depende de lo visible, sino de lo eterno. En ese cruce, no eres un espectador pasivo. Debes decidir caminar por el camino abierto. Israel podría haberse quedado paralizado en la orilla, dudando, mirando las aguas y pensando, ¿y si se cierran? Pero avanzaron, porque confiaron en que la promesa de Dios era más fuerte que el temor. Así es también contigo. Cuando decides bautizarte, no se trata de comprender todos los misterios, sino de dar un paso de fe, confiando en que Dios sostendrá el camino bajo tus pies. Hay algo muy profundo que el apóstol Pablo revela: en el bautismo somos sepultados con Yeshua. Esa palabra, sepultados, es radical. Significa que lo viejo realmente muere, que ya no tienes que vivir como esclavo de los mismos patrones que te ataban. Pero también significa que, al salir del agua, resucitas con Yeshua a una vida distinta, llena de propósito y guiada por el Espíritu. La resurrección no es solo un evento del futuro, comienza a operar en el presente cada vez que decides vivir como alguien que ya cruzó el mar y dejó a los egipcios atrás. Recuerda cómo el enemigo de Israel pensó que podía seguirlos y atraparlos en medio del mar. Pero las aguas que para Israel fueron salvación, para los egipcios fueron destrucción. El mismo acto que te da vida y libertad, es el que desarma las acusaciones del enemigo. Cuando decides pasar por las aguas, lo que antes te perseguía ya no tiene derecho legal sobre ti, porque has entrado en un nuevo pacto. El bautismo, entonces, no es una tradición que se hereda sin conciencia, ni un simple acto social. Es un pacto personal y espiritual. Es como firmar con tu propia vida que dejas atrás el Egipto de tu alma, y abrazas la identidad de hijo amado de Dios. Yeshua, al entrar en el Jordán, nos mostró que aun siendo el Hijo Eterno, quiso identificarse con nosotros en esa travesía. Él nos abrió la puerta para que, en nuestra debilidad, también podamos escuchar la voz del Padre diciéndonos: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Y aquí quiero detenerme en algo vital. Muchos creen que después del bautismo todo será perfecto y sin luchas. Pero observa a Israel, después de cruzar el mar, comenzó el desierto. ¿Qué significa eso? Que el bautismo no es el final, es el comienzo. Es la proclamación de que has cambiado de dueño, de que ya no sirves al faraón, sino que ahora caminas bajo la nube de la gloria de Dios. El desierto trae pruebas, sí, pero ya no pruebas de esclavitud, sino de formación. El bautismo marca el inicio de un proceso de transformación profunda en el carácter, porque es ahí donde Dios moldea tu identidad como hijo libre. Yeshua mismo, después de ser bautizado, fue llevado al desierto. Pero allí derrotó al tentador, no con sus propias fuerzas humanas, sino con la palabra viva del Padre. Así como Israel fue probado y Yeshua también lo fue, tú también atravesarás tus propios desiertos. Pero ya no entras como esclavo, sino como hijo que tiene autoridad en el nombre de su Salvador. El agua, entonces, no es simplemente agua. Es frontera. Es transición. Es renacimiento. Es el lugar donde dejas de ser esclavo y te conviertes en hijo. Donde muere el pasado y comienza lo eterno. Por eso, cada vez que pienses en el bautismo, no lo mires como un rito religioso. Piensa en él como en ese momento en el que tus cadenas se rompieron y tu vida comenzó de nuevo bajo el sello de Yeshua. Cuando entiendes que el bautismo no fue solo un instante de agua sobre tu cuerpo, sino un cruce espiritual que cambió tu historia, tu manera de vivir también cambia. Ya no puedes mirarte en el espejo como alguien que arrastra cadenas invisibles, porque el pacto que hiciste en las aguas te recordó que esas cadenas ya se rompieron. Ahora debes caminar con la dignidad de alguien que fue rescatado. Esto significa que cada decisión diaria, desde la más pequeña hasta la más grande, se convierte en un testimonio de esa libertad. Cuando eliges perdonar en lugar de vengarte, estás reafirmando que cruzaste el mar y que no vives bajo el yugo del faraón. Cuando decides ser íntegro en tu trabajo aunque nadie te mire, es porque ya no sirves a un amo cruel, sino a un padre amoroso. Cuando enfrentas tentaciones y las vences con la palabra,
estás proclamando que no eres un esclavo del pecado, sino un hijo que escucha la voz de su Dios. El bautismo, en la vida diaria, te recuerda que tu identidad no depende de tus errores pasados, ni de lo que otros piensen de ti, sino de lo que Dios ya declaró: eres su hijo amado. Y esa verdad no es para guardarla en silencio, es para vivirla con valentía en medio de un mundo que todavía camina en esclavitud. Quiero que lo pienses así: cada mañana, cuando despiertas, tienes la oportunidad de recordar el cruce del mar en tu vida. El enemigo intentará susurrarte que todavía eres el mismo de antes, pero tu respuesta debe ser: no, yo ya pasé por las aguas. Lo viejo murió, lo nuevo comenzó. Esa es la esencia de caminar en la realidad del bautismo. Y aquí está la clave más poderosa: el bautismo no te aísla de la humanidad, al contrario, te conecta con el propósito eterno de Dios para tu vida. Te convierte en testigo, en luz en medio de la oscuridad, en alguien que, con sus acciones, anuncia que la esclavitud ya no tiene la última palabra. Sin embargo, este solo es el inicio del viaje. Porque aunque hayas cruzado las aguas, todavía falta comprender cómo ese pacto se sostiene y se alimenta en el caminar espiritual. Israel, después del mar, tuvo que aprender a depender del maná, del agua de la roca, de la nube y del fuego. Lo mismo sucede contigo. El bautismo es el primer paso, pero ahora necesitas descubrir cómo alimentarte del cielo y cómo mantener esa identidad viva en medio de un mundo que intentará hacerte olvidar quién eres. Y es ahí donde nos vamos a adentrar en el siguiente capítulo de esta serie, porque si el bautismo nos introduce a la vida de hijos libres, en el capítulo 2 veremos cómo ese pacto se profundiza y se alimenta a través de una de las enseñanzas más poderosas que nos dejó Yeshua, el significado de la circuncisión del corazón. Un tema que durante siglos fue malinterpretado, pero que encierra el secreto de cómo vivir plenamente en la libertad que el bautismo inauguró.